Hola, 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 jovencitos, jovencitas, que el Espíritu Santo esté bendiciendo y guardando sus vidas. Caminando de la mano del Señor, hoy es martes 22 de julio, el mes termina la semana entrante y el 31, jueves, tenemos parejas, tenemos un invitado especial para dar la conferencia, para que dinamicemos la relación. Este viernes y domingo en las reuniones concluimos el libro de Oseas, el profeta Oseas, y tenemos una actividad especial de gratitud a Dios, de limpieza delante de Dios también. Y están invitados los que quieran ir a esa experiencia con Dios. Este camino es un camino de valientes, es un camino de oración, es un camino de fortaleza, es un camino de sufrimiento. La vida misma, de decepciones, de frustraciones, de alegrías, de gozo sobre todo. Porque en medio de todas las circunstancias, y cuando me refiero a frustraciones, pues me refiero que en el caso de uno como pastor, o en el caso mío, pues la frustración más grande es que quisiéramos ver mucha gente en Cristo, un mundo diferente, un mundo distinto. Decepciones, porque a veces invertimos tiempo en algunos discípulos y se van. Decepciones porque algunos pastores pues también nos decepcionan. Yo creo que yo he decepcionado también, ¿no? Eso es importante, porque esto no es solamente para mí, es la vida misma cristiana. A Jesús lo decepcionaron dos discípulos, ¿no? Por no decir que todos, pero dos de ellos particularmente. Pedro le negó, 3, Tomás no creía en él y Judas traicionó a Jesús. Pero Jesús siguió, era su vida, su camino, su objetivo, su meta, y nada le distrajo a Jesús. Él iba ahí, siempre. Y así debemos caminar, mirando al Señor, no dejando de orar, de compartir, y de que mucha gente conozca a Jesús y se salve, y se salve. Vamos a orar y meditamos algo de la Escritura muy interesante. Padre, gracias por bendecirnos, por llenarnos, por guardarnos, ungirnos y enseñarnos. Que tu palabra salga de tu corazón al nuestro. Amén. Dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, hay una evangelización extraordinaria, donde Jesús rompe los parámetros, porque primero a quien evangeliza es una mujer y no se hablaba con las mujeres. Había ciertas limitaciones culturales. Lo mismo que esta mujer, que era la samaritana, era de Samaria, y ya habían otra adicional más. Recuerden que los judíos y samaritanos no se hablaban, no se entendían. Porque recuerden que había leyes donde usted no podía ni siquiera tocar a otro que no fuera del pueblo de Israel. En el capítulo 4, en el versículo 21, Jesús le dice a la samaritana esto: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu,
Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús le dice a la samaritana que no va a ser en ese monte, ¿sí o no? Que no va a ser en Jerusalén, sino que vendrá una adoración, aunque la salvación venga de los judíos, porque Jesús era judío además, y porque el pueblo judío fue el escogido por Dios en el Antiguo Testamento. Habla de verdaderos adoradores. Tienen dos características: en espíritu y en verdad. No es el lugar, no es la iglesia. No si es que la iglesia Monte del Rey es mejor que la iglesia bautista o presbiteriana o cualquiera que otro usted conozca. No es si los presbiterianos o bautistas o anglicanos o católicos o cualquier iglesia como nombre sea la que le adore. No. Es usted. A donde vayas, no importa el lugar donde estés, Dios te va a pedir que le adores y le conozcas con esas dos características, en espíritu y en verdad. En espíritu, porque no es en la mente, porque no es en el alma que se le adora a Dios. Hay muchas cosas del alma. El alma hay gente que en un concierto cristiano disfruta, sí, pero a veces es su alma la que disfruta, no su espíritu. La presencia de Dios está en todo lugar, pero usted la va a sentir, si es en el espíritu. Si no, va a ser su alma. Usted saldrá eufórico porque el que va a un estadio y gana el partido, usted le ve la cara, salen eufóricos. Va a un concierto de una cantante o un cantante y salen eufóricos. Va a una fiesta y sale eufórico. No es ir a la iglesia y salir eufóricos. No hay que salir de la iglesia eufórico, hay que salir de la iglesia transformado, cuestionado. Algo que suceda en mi ser. Eso es lo que tiene que ocurrir en la vida de un cristiano. En el espíritu. No en el alma, sino en el espíritu. Y en verdad, porque dos cosas. Usted tiene que ser genuino al adorar a Dios, sinceramente. Y dos, porque usted está entendiendo la verdad de Dios. Por eso no habla de lugar. Y a ver, Jerusalén es la ciudad santa. La presencia eterna de Dios se siente ahí. He ido 7 veces, ¿sí o no? Pero no es el lugar, no es el lugar. Hay gente que ha ido a pasear a Jerusalén o a fornicar, porque al hotel ha ido cualquier chica a atenderle, también en Jerusalén. No es ir a Jerusalén, es la presencia de Dios. Pero eres tú en tu corazón, en espíritu y en verdad. He estado en iglesias muy grandes en Estados Unidos, en la Vida con Propósito, de Rick Warren en Los Ángeles, en Lakewood Church, en Houston. He estado en la de Charles Stanley, que ya murió, en Atlanta. Y sucesivamente les puedo contar muchas iglesias grandes. En Atlanta hay otra que es de Creford Dollar, un pastor que tiene una iglesia muy grande. Pero le voy a decir dos cosas. Cuando usted está en el espíritu, ¿cierto? Usted siente a Dios. En mi pueblo, mi hermano y mi primo dirigían la alabanza, mi hermana, iban a una iglesia de un garaje, pequeñita. Mi primo dirigía la alabanza. Desde que entré, sentí la presencia de Dios. Y
corazón se conmovió. Todo el tiempo sentí que Dios estaba ministrando a mi vida, que Jesús estaba ahí. Y no digo que Jesús no está en el otro lugar. Lo que quiero decir es que es en tu espíritu, no en el lugar. No porque sea más grande, no porque haya más músicos. Es tu disposición espiritual. Y estábamos ministrando en la cárcel de Bellavista, que estuve asistiendo 22 años. Conocí muchos discípulos allá y algunos ya son pastores. Y estábamos en un gimnasio que tenían ahí en el patio 11. Y un pastor que estaba ahí me dijo, ¿usted quiere orar? Y le dije, no, yo quiero que ores tú. Yo ya compartí la palabra, ora tú. El pastor no tenía un lenguaje fluido. El pastor era una persona que no había estudiado. Incluso usaba palabras mal usadas. ¿Sí o no? Que seguramente no hacía las puntuaciones. Pero le digo una cosa. Ese pastor empezó a orar y la presencia de Dios descendió a ese lugar. Yo sentí la presencia de Dios. Mi corazón se conmovió. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. No es el lugar. Le estoy hablando de un garaje y le estoy hablando de la cárcel. Pero la presencia de Dios está ahí. Puede ser en tu carro. Puede ser en tu cuarto. Puede ser en tu oficina. Puedes ir caminando como me ha pasado. Y la presencia de Dios está ahí. Él le dijo, no es el lugar, es en espíritu y es en verdad. Por eso Dios se mueve en el mundo, porque no es el lugar, no es en Israel, es en África, es en Asia, es en la nieve y es en el calor, es en la playa. Eres tú que debe hacerlo en espíritu y en verdad. Padre, gracias, bendícenos y que podamos vivir esta vida cristiana espiritual de manera sobrenatural. Amén. Dios les bendiga, que descanse.